Hola amigos, en este día quiero saludarte de manera especial y que la presencia de Dios venga sobre tu vida. Que en estos momentos podamos alinearnos a su palabra y seguir en este estudio maravilloso de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 1, habíamos visto el versículo 1 al 8, donde el apóstol había visto al Señor cómo le revelaba cuando Él iba a venir en las nubes, cuando Él iba a venir y que todo ojo lo vería y que todos los que lo traspasaron, todos los que le hicieron daño y que toda lengua lo confesará y que Él es el primero y que es el principio y que es el final, que es el alfa y el omega. Yo quiero que tomes allí tu Biblia donde estás o escuches esta palabra. Hoy vamos a leer del versículo 9 al 13, capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 9 al 13. Quiero que lo escuches. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía: Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Amén, tremendo, ¿verdad? Allí el apóstol Juan ve a alguien semejante al Hijo del Hombre. Dice, como empieza este versículo 9, dice: yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento. Lindo, me gusta como el apóstol habla allí, porque da a entender que Juan es un hombre humilde, un hombre que tiene respeto, entendimiento, pero que también tiene luchas y pruebas, y que ha sufrido tribulaciones y que ha tenido sufrimiento, pero que comprende el sufrimiento de cada uno de los que siguen a Cristo o que han creído en su palabra, porque dice que compañero en el sufrimiento, porque aquí en la tierra también tendremos sufrimientos y luchas, y Él lo entiende y Él lo explica. Dice: en el reino, en las cosas sobrenaturales, en lo que Él ha visto de Dios, porque Él vio los milagros, Él vio los prodigios, Él vio las sanaciones, pero también vio la muerte de Jesús y vio cómo sufrió, pero también vio su resurrección, pero también vio cuando Jesús ascendió a los cielos. Pero cosas sobrenaturales vendrán más, aún verán mejores cosas, y es lo que Él está viendo allí en esas visiones. Y dice que Él estaba allí en la isla de Patmos por la causa del Evangelio, por proclamar su palabra, porque el Evangelio es eso, proclamar la palabra, proclamar las buenas noticias. Eso es el Evangelio, eso es la palabra, eso es lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. No que nos liguemos a una religión, sino que entendamos el verdadero significado de lo que Él hizo por nosotros. Y Juan lo entendía, y Juan estaba allí dando testimonio de Jesús. Y cuando Él estaba allí, dice la palabra de Dios en el versículo 10, que Él estaba en el día del Señor y que vino sobre Él el Espíritu. Recordemos que en la antigüedad el día del Señor es el mismo día del reposo, y lo habla allí en Éxodo 20, 11, donde el Señor nos da un mandamiento y dice: acuérdate del día del reposo. Éxodo 28, dice: acuérdate del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que estás dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ella hay. Reposó el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Allí en el Antiguo Testamento ellos tenían una orden muy clara, era un mandamiento de parte de Dios. Tenían que guardar el día de reposo. Así lo hizo Jesús, así lo hizo los discípulos. Pero después de que Él resucitó el Señor, ya los apóstoles empiezan a enseñar
el día de reposo o el día del descanso sería el día domingo, como lo dice allí en Hechos 27. Dice, y el primer día de la semana, reunió a los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba viendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y el primer día de la semana estaban reunidos, o sea, allí ya los discípulos empezaron a reunirse el primer día de la semana, el día domingo, para darle la gloria y la honra al Señor, para poder escuchar sus palabras. Lo mismo que dice allí en 1 Corintios 16:2. Habla también de cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte en su casa, guardando lo que por voluntad de Dios pueda, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces allí los apóstoles, Pablo está enseñando, el primer día del reposo es el día domingo. Está enseñando eso, está enseñando. Igual para nosotros, todos los días debe ser del Señor, todos los días debemos de buscarlo, todos los días debemos de pedirle que nos ayude, todos los días debemos de pedirle que nos guarde, todos los días debemos de pedirle perdón, porque todos los días por Él estamos hoy acá. Hoy nos hemos levantado porque Él ha querido. Hoy hemos ido a trabajar porque Él ha querido. Hoy hemos podido hacer nuestras labores porque Él ha decidido darnos un día más, una oportunidad más. Todos los días son de Él. Todos los días son que Él los ha hecho para nosotros poder vivirlos. Pero ahí está el apóstol. Está diciendo que vino ese día especial, ese día que estaba en el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba en un tiempo buscando de Dios, en un tiempo especial, en un tiempo apartado, en un tiempo tal vez de oración, tal vez de ayuno, tal vez estaba allí en un tiempo de reflexión, en un tiempo espiritual, donde podía entrar a esa presencia de Dios, donde podía hablar con Dios secretamente y buscándolo para poder él entender lo que Dios quería hacer a través de su vida. Entonces Dios lo lleva a ese tiempo especial para que él pudiera ver una dimensión diferente, para que él pueda estar en otro estado, para que él pueda ver cosas que no ven si él estuviera en otro lugar. Así de pronto nos pasa a nosotros, ¿sabes? De pronto estamos en un sitio, de pronto voy a poner un ejemplo, estoy en una empresa, estoy en una casa y todos los días hago lo mismo y se repite y se vuelve automático. Y yo hago lo mismo y entonces ya sé qué hacer y ya todo lo veo igual, porque ya lo veo porque estoy en ese sitio. Pero si yo salgo por un momento de ese lugar y voy allí a otro sitio y miro desde lejos y empiezo a analizar las cosas, voy a empezar a ver cosas que no podía ver cuando estaba allí en ese sitio, dentro de ese lugar. Estoy colocando de ejemplo una empresa. Si yo analizo y salgo y miro la fachada del edificio de la empresa, si yo empiezo a ver la marca, si yo empiezo a ver cómo está todo diseñado, empiezo a ver distinto, empiezo a ver diferente, empiezo a analizar y a ver cosas que no puedo ver. Si empiezo a escuchar la gente que habla de la empresa, qué dice la empresa, puedo entender que hay cosas que no vamos a ver mientras estemos en un sitio. Tenemos que salir para poder ver y tener un panorama más grande de lo que está pasando en nuestras vidas. Y a veces Dios nos lleva a esos lugares, a esos sitios, allí como estaba Juan en esa isla, apartado de todo mundo, tal vez sin comer, tal vez sin dormir, incertidumbre, dolor, tristeza. Pero ahí se le revela a Dios, y le empieza a mostrar cosas que nunca tal vez se imaginó que iba a ver. Y así nos puede pasar a nosotros. Dios nos puede sacar de un lugar donde tú piensas que vas a vivir, que vas a estar ahí toda la eternidad, y el Señor te dice: no, necesito mostrarte otras cosas. Necesito que tu visión sea más grande, que tú veas más allá, que tú veas como las águilas, que veas por encima y veas las cosas que están pasando en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestro hogar, en nosotros mismos. Porque podemos estar muy bonitos por fuera, podemos estar bien peinados, bien arreglados, bien perfumados, con un traje de Arturo Calle, bueno, qué sé yo, muy elegante, con un reloj bien bonito, con zapatos brillantes. Pero ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo estás tú? Y eso es lo que Dios nos lleva y nos confronta en este día a través de esta palabra y nos dice. Y estaba allí y escucha una voz como de trompeta. O sea, la voz de Dios es fuerte, la voz de Dios es dura, la voz de Dios es con alarma, es con anuncio, es sin titubear. Es como nos está llamando tal vez en este tiempo.
porque es tiempo de gracia, tiempo de ponernos a cuentas con Él, porque el tiempo se agota, el tiempo se acaba, el tiempo está volando, y el tiempo que estamos viviendo es un tiempo donde Dios está mostrando sus señales. Y por eso Dios nos pone a que hablemos, que anunciemos como de trompeta, que digamos, que seamos esa voz en medio del desierto, para poder hablar, para poder decir que su regreso está pronto. Y entonces él se voltea y escucha fuertemente esa voz como de trompeta, y dice ahí en el versículo 11 que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Dios le dice a Juan: escríbelo, anúncialo, transmítelo, apúntalo, testifica, revélalo, enséñalo, que no sea un secreto para nadie, porque necesito que lo lleves a las iglesias, porque de allí van a salir las enseñanzas, porque de la iglesia es tan importante para Dios que va a salir todo lo que la gente necesita saber de la iglesia. En la iglesia no necesita que la gente sepa de política, sepa de deportes, no, eso lo sabemos por los medios, por la situación del país. Pero en la iglesia necesitan conocer de Jesús, necesitan conocer de Cristo, necesitan que hablen del arrepentimiento, de la salvación, que hablen de que el tiempo se está agotando. Eso es lo que Dios quiere de la iglesia. Por eso dice: llévalo a las iglesias, llévalo a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia, a la Odisea. Envíalo a mi pueblo. Ellos necesitan escuchar, necesitan que ellos lo enseñen a otras personas que no me conocen. Y dice que se volvió a ver y era la voz que me hablaba. Y al volverme vi 7 candelabros de oro. Y los candelabros de oro no es nada más sino la iglesia. Son esas 7 iglesias que están allí. Es solamente eso. ¿Qué quiere decir? Que Él está en medio de las iglesias, con sus defectos, con sus virtudes, con sus errores, con sus limitaciones, con su deseo de trabajar para Dios. Él está allí. Él está allí y no ha dejado la iglesia. La iglesia no termina, la iglesia es eterna. La iglesia la estipuló el Señor, su ministerio, porque la iglesia es eterna, no tiene fin, es como Cristo. Pero el Señor está pidiendo a su iglesia que se vuelva a sus primeros caminos, a sus primeros pasos, porque necesita que la gente escuche de Jesús. Dice que en el versículo 13, ya para terminar, dice: en medio de los candelabros estaba alguien como un aspecto de un hijo de hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Dice que él se vuelve y ve esos candelabros de oro, y dice que ve en medio de los candelabros a alguien con aspecto de un hijo de hombre. Pues ve a Jesús. Ve a Jesús para que se cumpla lo que dice en la profecía en Daniel 7:13, que dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Qué estaba diciendo allí Daniel? Vendrá el Mesías, vendrá el Salvador, vendrá el único que es digno. Es el proclamado Mesías, es el verdadero Salvador, pero también va a ser humano. Será como un hijo de hombre, será como un hombre, será hombre por nosotros. La imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios invisible y se hará como hombre. ¿Por qué se hará como hombre? Sencillamente porque Él nos comprende, porque Él sabe nuestras fallas, nuestros errores, nuestras luchas, sabe nuestros deseos de cambiar, sabe nuestros argumentos, sabe nuestras defensas, Él ha hecho un dofa de nosotros, nuestras debilidades, nuestras oportunidades, nuestras fortalezas, nuestras amenazas, porque Él nos creó, nos hizo a su imagen y semejanza. Por eso Él quiere entrar en nuestras vidas. Por eso dice que está vestido con una túnica que llegaba hasta los pies, porque tiene autoridad, porque tiene pureza, porque tiene santidad, porque dice que está ceñido con una banda de oro a la altura del pecho, porque el oro es pureza, porque el oro es que estaba ceñido para servir, que Cristo está a la puerta, que Cristo quiere servirnos, que Cristo quiere ayudarnos, que Cristo quiere que nosotros volteemos su mirada hacia Él, que entendamos que es el único camino, que debemos volvernos a Él, que es el tiempo, porque Él es el que tiene el poder, la autoridad, la unción para cambiarnos. No nos puede cambiar un hombre, no nos puede cambiar alguien que quiera hacerlo con mucho amor. Solamente Cristo. En Él hay salvación, en Él hay esperanza. Esta es la palabra que te dejo para hoy.
para que podamos entender el mensaje tan lindo que nos trae hoy el Señor, del versículo 9 al versículo 13. Dios los bendiga y espero que me escuchen y escuchen este mensaje de parte de Dios.